Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos a este tiempo en nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Aquí estamos para un tiempo más, para un tiempo maravilloso. Hoy vamos a tener el cierre y créanme que no va a ser la excepción. El cierre de esta serie, Desafíos de Menos a Más, va a llenar sus expectativas. Estoy muy impactado con la palabra que nos ha dado Dios, con todo lo que nos ha permitido el Señor para hacer este cierre y para nosotros estoy seguro que hemos tenido una retroalimentación. Gracias, aprovecho el momento para darle gracias a todos los que han estado compartiendo, a todos los que cuando terminan la enseñanza escriben y dicen, mire, me bendijo de esta forma esta palabra, Dios me habló de esta manera. Gracias, porque todo eso nos confirma a nosotros que lo que estamos haciendo definitivamente está guiado por el Señor, que esa es nuestra meta, que ese es nuestro anhelo. Por eso hoy no olviden también algo muy importante. Queremos saber desde dónde nos están acompañando. Pero no solo queremos saber desde dónde nos están acompañando, sino con cuántas personas están hoy compartiendo este tiempo maravilloso, este tiempo de enseñanza. Así que ya lo saben, si están con 2 personas más, si estás tú y 2 personas más, serían 3, entonces colocas X3. Si estás tú y 4 personas más, serían 5, entonces vas a colocar X5 y sabemos no solamente desde dónde nos están acompañando, sino que también podremos identificar cuántas, por lo menos un número aproximado de cuántas personas hay a través de cada dispositivo. Así que hoy estamos alegres, ¿saben? Sabemos que Dios ha estado guiándonos a través de esta enseñanza que ha sido maravillosa, a través de esta serie. Y como lo dije hace un momento, hoy no va a ser la excepción. Por eso prepárense, dispongan su corazón porque ya empezamos. Esto es RIS Online. Hemos dicho a través de estas enseñanzas que la clave para avanzar en la vida está en asegurarnos que Dios está de nuestro lado. No es tanto preocuparnos por saber cuántas personas nos están apoyando o cuántas personas están de nuestro lado de lo que nosotros queremos, sino estar seguros que Dios está de nuestro lado. Y hay algo importante. Hoy quiero decirles esto. La Biblia dice, o Jesús, para ser más claros y más puntuales, Jesús dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a liberar lo que se había perdido. Y si Él lo dijo, es porque esa es una realidad. Pero saben, extraña y paradójicamente, por un lado, Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Pero extraña y paradójicamente, muchas personas creen que por su pasado, creen que su pasado es un impedimento para que Dios obre grandemente en sus vidas y a través de las mismas. Voy a repetir eso. Mucha gente, y cuando digo mucha es mucha, Dios me ha permitido viajar a unos cuantos países, a ir a una buena cantidad de congregaciones, de dar conferencias, dar charlas, y por lo general una de las cosas que me he encontrado en personas que hablan español o que hablan inglés cuando he podido compartir es que la gente siempre tiene la misma idea. ¿Y cuál es la idea? Que Dios, está bien, Dios los salvó, aceptan que Dios los salvó, pero les cuesta aceptar y siempre ponen como impedimento su pasado. De otra manera es como si dijeran, listo, yo acepto que Dios por amor me haya salvado, pero de ahí a que Él tenga planes más grandes conmigo, ¿cómo va Dios a soñar algo grande con alguien que hizo esto o hizo aquello? Y empiezan a sacar la lista. ¿Saben? Hay algo poderoso que les quiero decir hoy. Y hay algo poderoso que te quiero decir en esta reunión. Y es que Dios va a hacer contigo y va a hacer conmigo hasta donde nosotros le creamos. Así como lo estás viendo y así como lo estás escuchando. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que lo va a hallar y que Dios premia a los que le buscan. Porque sin fe, pero tiene que acercarse con fe.
Y debe creer en fe que cuando uno busca a Dios, yo tengo que creer que cuando yo oro, Dios me está escuchando. Yo tengo que creer que cuando estoy haciendo algo que Dios me mandó a hacer, Él me lo mandó a hacer y Él me va a respaldar, así las cosas no parezcan como tan lógicas o como tan en el orden lógico que uno espera al momento. Porque Dios no se mueve por lógica, sino que Dios se mueve por propósitos. La reunión pasada que hablábamos de Mardoqueo, todo indicaba que el malo iba a prevalecer y que el bueno iba a desaparecer, pero en un instante Dios hizo un pequeño movimiento y todo cambió. Todo cambió. Y saben, ni los pecados, oigan bien, ni los pecados, ni los errores, ni las limitantes físicas, porque a veces también, no, es que yo tengo un defecto, es que tengo esta condición, dicen algunas personas, son impedimentos para que Dios haga cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Por eso yo te quiero decir esto: no sigas viviendo en el pasado, recordando lo que te hicieron o lo que tú hiciste, porque eso es pasado. Y como dicen por ahí, lo ideal sería que el pasado quede pisado. Pero bueno, no digamos que queda pisado, no digamos que el pasado quede pisado, pero digamos que el pasado debe quedar atrás definitivamente. Tenemos que dejar el pasado que quede atrás y que no se convierta en un obstáculo para que Dios haga lo que quiere hacer con nuestra vida. Yo no te voy a negar que hubo un momento en mi vida en el cual dejé que las opiniones ajenas y aún la más importante, mi propia opinión, me jugaran una mala pasada. Y llegué a creer que por causa de mis errores o de mis pecados, Dios no tenía planes conmigo. Y saben, aquí vienen unas cuantas preguntas que les quiero hacer a ustedes. Y la primera pregunta que quiero hacerles hoy es: ¿te cuesta creer que Dios tiene planes contigo? ¿Te cuesta creer que Dios tiene planes con tu vida? ¿Miras a tu alrededor y crees que hay gente más pura o más capacitada que tú para esa misión que Dios te está encomendando? ¿Te ha pasado eso? Y vuelvo a repetirlo. A veces nosotros somos dados a mirar a nuestro alrededor y decimos, pero ¿por qué Dios no escoge a esta persona que es más capacitada que yo? O esa persona que como que vive en más santidad, como que es más consagrada que yo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es infinito y Dios es eterno. Y no solo es infinito y eterno, sino que es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo sabe y Él sabe por qué te está encomendando esa misión a ti y por qué me la está encomendando a mí. ¿Pero te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que miras a tu alrededor y dices, no, pero es que hay gente más capacitada que yo, pero es que hay gente más pura, más consagrada que yo? Por eso hoy quiero que veamos la historia de una persona con un pasado muy oscuro y que en su momento era una vida bastante repudiable y hasta el día de hoy un tipo de vida de esa en la sociedad o en cualquier tipo de sociedad es repudiable. Sin embargo, una persona con ese pasado oscuro, óigame bien, y muy a pesar de ese pasado, Dios obró en ella y obró a través de ella. Por eso les pido que me acompañen al sexto libro de la Biblia, libro de Josué. Josué, vamos a mirar el capítulo 2, pero antes de ir al capítulo 2, permítanme contarles un poco qué está pasando. Josué había sustituido a Moisés en el liderazgo de la nación de Israel. Ya Moisés había muerto, habían pasado por un luto, ya había sucedido que Dios tuvo que presentársele directamente a Josué y decirle, mira, como estuve con Moisés, estaré contigo, ya él murió, él está conmigo, así que ahora tú eres el que tiene que llevar este pueblo y llevarlo a la tierra que yo les prometí. Cruzaron el Jordán, pero la primera ciudad que iban a enfrentar quizá era la más complicada de todas, porque era la ciudad más segura, la ciudad de Jericó. Una ciudad cuyas características
de seguridad, le brindaban seguridad a los que venían, y por esa misma seguridad era una ciudad donde había mucha afluencia financiera y donde había mucha gente de muchos lugares que venía, y era una ciudad donde había demasiada perdición. Jericó tenía unas murallas que se dice que eran tan anchas. No, los historiadores no se han puesto muy de acuerdo, pero se dice que era tan ancha la muralla que cubría. Recordemos que en aquel entonces las ciudades estaban protegidas por una muralla. Y la muralla que cubría a Jericó se dice que era tan ancha que hacían competencia en la parte de arriba de la muralla. Imagínense, era demasiado ancha. Y era la primera ciudad que había que conquistar, y Dios le da indicaciones a Josué de cómo va a conquistar esa muralla. Le dice que durante 6 días van a tener que dar una vuelta cada día, y que en el 7º día van a dar 7 vueltas, y después de la 7ª vuelta van a sonar los instrumentos y van a gritar, y que cuando griten el muro va a caer. Pero Josué tenía que hacerle ingeniería de guerra, ingeniería para saber qué era lo que se movía y a quiénes se iban a enfrentar. Así que Josué diligentemente envía 2 espías, ya no envía 12 como sucedió cuando Moisés lo mandó a él entre los 12 espías para reconocer la tierra prometida, sino que ahora van 2. Bien dice la Biblia, mejor son 2 que 1. Manda 2 espías, y esos 2 espías llegan a un lugar poco particular para hacer ingeniería social. Llegan donde una prostituta. Sí, señores. Ahí, y ese es el personaje del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo de una prostituta? Sí, se llamaba Rahab, y la Biblia la describe como Rahab la ramera. Una prostituta de oficio, o una meretriz, como les dicen. Y ellos llegaron allí, y la Biblia dice que cuando llegaron a ese lugar fueron muy inteligentes, porque obviamente era una ciudad donde había mucho turismo. Les digo, los príncipes, los reyes de la tierra iban a tener esparcimiento a Jericó por eso mismo, por la seguridad, porque ahí no corrían riesgos, se cerraba la muralla y todo el mundo estaba tranquilo, la ciudad se cerraba y todo el mundo estaba en paz. Así que cuando llegaron estos 2 espías, el rey de Jericó se dio cuenta que habían 2 espías israelitas, y mandó a decirle a esta mujer: mira, ahí entre tu clientela del día, revisa, porque hay 2 espías de Israel. Hay 2 hebreos y necesito que me los entregues. Y obviamente ella los había identificado, pero ¿saben qué hizo esta mujer? Esta mujer los escondió en el terrado. Los escondió en la parte de arriba de su casa, y cuando el rey mandó a preguntar, a decir, entrégalos, ella en vez de entregarlos, los ocultó y le mintió al rey. Le dijo, no, ellos ya no están acá, ellos sí vinieron, pero se fueron. Más bien vayan a buscarlos a ver si los encuentran en el camino. Alguien puede pensar, ¿cómo así? O sea que Dios permitió que una mentirosa... Sí, pero vengan, no juzguemos a Rahab todavía, porque ella no había tenido una experiencia con Dios. Y también no vamos a satanizar ahora a esta mujer. Si a veces los que ya conocemos de Dios usamos la mentira a veces como el pronto auxilio en la tribulación, cosa que no debería ser así. Pero tengamos en cuenta cuál era el contexto en el que se movía Rahab. Para ella era normal mentir. Era una sociedad pervertida, era una sociedad malsana, era muy normal mentir. Así que ella mintió con un objetivo. Ella quería resguardar a ese par de espías. Cuando llegó la noche, dice que ellos, los espías, estaban como quedándose dormidos. Ella subió para hablar con ellos y les dijo, mire, tienen que irse. Ya ellos saben que ustedes no están acá, ellos creen eso. La puerta de la ciudad se cerró, ustedes no van a poder salir normalmente, pero como ella vivía en la muralla de la ciudad, ella por la ventana descolgó a través de un lazo de color grana, de color rojo, los descolgó para que ellos huyeran y se pusieran a salvo. Y ella les dijo, tienen que quedarse 3 días escondidos, les dio las indicaciones, no los van a perseguir y después regresen a su nación. Pero antes de eso, ella les pidió a ellos, les dijo, miren, yo les pido que por favor, por lo que yo estoy haciendo por ustedes, nosotros hemos escuchado todo lo que hace su Dios. Nosotros hemos oído que su Dios es grande, nosotros hemos escuchado lo que ha hecho, hemos escuchado lo que le pasó a la gente de Egipto, escuchamos que abrió el Mar Rojo y aquí todo el mundo, lo que se dice, los que han llegado, los clientes, los turistas que han llegado, hablan del Dios de Israel y ese es el Dios de dioses, le dice Rahab a este par de espías. Por eso yo quiero estar del lado de ese Dios. Yo quiero, por favor, que ustedes tengan en cuenta lo que yo hice por ustedes y que me perdonen la vida a mí, a mis hermanos y a mis padres. Y la Biblia dice que estos hombres se comprometieron con ella a decirle, ok,
de esta ciudad los únicos que van a quedar con vida van a ser ustedes. Pero una cosa le dijeron ellos a Rahab: nosotros no respondemos de tu familia el que esté fuera de la puerta de tu casa. Todo el que esté dentro de la puerta de tu casa se le va a perdonar la vida, pero el que esté fuera, nosotros no. El compromiso queda roto ahí. De las puertas para adentro de tu casa, todo el mundo va a quedar guardado. ¿Y sabes cuál va a ser la señal para identificar que va a ser tu casa? Vas a dejar ese lazo. El lazo por el cual nosotros nos vamos a descolgar y vamos a huir. Ese va a ser el lazo que va a ser la señal. Y el que ahí nadie va a tocar. Nos comprometemos. Y ahí entra la historia de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a leer lo que dice capítulo 2 del libro de Josué, versículo 15 en adelante. Vamos a leer la nueva versión internacional, Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, vamos a mirar el versículo 15. Y dice así, Josué capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad, lo que les acabo de mencionar. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de la familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida. Y nosotros, oye bien, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quien permanezca en la casa. Y si alguien se atreve a ponerle la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. Ellos le están diciendo: mira, si tú nos estás tendiendo una trampa, nadie te va a perdonar la vida. Pero luego dice el versículo 21, de acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes lo han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Hasta allí uno puede decir: wow, esa historia de menos a más. Y saben, como les dije hace un momento y como ya lo hemos mencionado, Josué mandó a estos 2 espías a reconocer la tierra de Jericó y llegaron a la casa de esta mujer. Pero cuando el rey de Jericó se entera, le pide a Rahab que los entregue. Rahab hace todo lo que ya les conté. Y reitero, Dios no aprueba la mentira. Pero también la Biblia es tan clara que la Biblia no oculta que esta mujer mintió. Y además, como lo repito y reitero, ella se movía en una cultura donde la mentira era normal. Ella usó lo que normalmente usaban en su cotidianidad para lograr un objetivo. Ya más adelante, Dios se encargaría de obrar en la vida de esa mujer, como pasa contigo y como pasa conmigo. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Me impacta lo que esta mujer dice cuando le dice a ellos: yo sé que Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y saben, aquí nos damos cuenta que más adelante en el capítulo 6, al finalizar el capítulo 6 narra la caída de los muros de Jericó, pero en la parte final narra cómo se le perdonó y se le cumplió la promesa a Rahab y a su familia, y narra cómo Rahab dejó de ser del pueblo de Jericó para ser parte del pueblo de Israel y empezó a vivir como parte del pueblo de Israel. Ese capítulo 6 narra esa caída de los muros y narra cómo desde entonces ella fue parte del pueblo de Dios. A Rahab no la condenó su pasado, la salvó la fe que tuvo en Dios, y esa misma fe la llevó a hacer algo consecuente. ¿Y qué fue algo consecuente? Pues ayudar de la manera que ella pudo para que los espías se salvaran. ¿Saben? Esta mujer con un pasado vergonzoso fue transformada por Dios, por la fe que tuvo en Él. Óyeme bien. Y ella no solo llegó a vivir en medio del pueblo de Dios, sino que la Biblia registra, y aquí viene algo bien poderoso, para que ustedes se den cuenta que Dios puede llevar a una persona de menos a más y que a Dios no le importa el pasado de una persona. Si no le importó el pasado de una prostituta,
Tampoco le va a importar tu pasado ni mi pasado, independientemente de lo que haya sido prostituta, haya sido ladrón, asesino. Si tú tuviste un encuentro personal con Jesucristo, si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador personal, Él te perdonó y ahora ya no solamente te perdonó y ahora no solo eres un hijo de Dios, sino que ahora Él tiene planes contigo. ¿Sabes? Esta mujer, Rahab, llegó más adelante, se casó con un hombre llamado Salmón, sí, así como el pez, Salmón. Ellos fueron los padres de Booz y Booz fue el abuelo, el bisabuelo de David. Así como lo estás escuchando. Quiere decir esto, y si sigues en la genealogía de David, Jesús terminó siendo descendiente de David, por eso a Jesús le decían Jesús, hijo de David. ¡Wow! O sea que dentro de la genealogía de Jesús había una prostituta, sí, para tu información y para mi información, porque para la información de Dios era una mujer que había tenido una experiencia con Dios y que había puesto su fe en Dios y Dios le había borrado su pasado. Al punto que siendo extranjera y teniendo un pasado que para muchos era reprochable en ese momento y hoy sería reprochable, a ese punto le permitió que ella estuviera dentro de la genealogía nada más y nada menos que de el Mesías. ¿Podemos entonces decir que Dios llevó de menos a más a esta mujer? Por supuesto. Por supuesto, porque eso quiere decir que cuando fue parte del pueblo de Dios dejó su antigua profesión y entonces se casó, tuvo un hogar digno. Dios le cambió la vida y ese es el corazón de esta enseñanza, que tú entiendas que Dios tiene planes contigo, no solamente quiere salvarte y quiere que tú digas, ay, Jesús me perdonó y ahora tengo el cielo, porque al cielo no van los buenos sino los perdonados, sino que entiendas que Dios quiere obrar en tu vida y quiere seguir obrando a través de tu vida. Fue eso que esa mujer hizo. Ella fue consecuente con la confianza que estaba poniendo en Dios. Y fue eso lo que permitió que esa mujer mantuviera su relación con Dios y llegara a donde llegó. Y ese es el desafío. Tú y yo tenemos que empezar a ser consecuentes con la fe que decimos que tenemos. Y si creemos en Dios, tenemos que dejar a un lado la conveniencia, tenemos que dejar a un lado el tratar de sacar ventaja de cada cosa y poner nuestra vida, nuestra confianza en Dios y dejar que Dios haga lo que quiere hacer. Definitivamente, Dios llevó a Rahab de menos a más. Pero, ¿qué quiero que aprendamos en este día? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Cuando Dios nos perdona, borra nuestro pasado y se enfoca en nuestro presente para darnos un futuro mejor. Esto es hermoso. Cuando Dios nos perdona, borra nuestro pasado. Lo borra, se olvida. Y se enfoca en nuestro presente. ¿Para darnos qué? Para darnos un futuro mejor. ¿Sabes? Nunca, óyeme bien, nunca tu pasado será un impedimento o un tropiezo para Dios. Es para ti, es para mí, es para la gente, para la sociedad que no entiende el plan de Dios, para la sociedad egoísta, para la sociedad sin amor. Para a veces la misma gente dentro de las congregaciones dice, pero ¿cómo? Yo sé quién era ese o quién era esa. Sí, tú lo sabes y Dios también lo sabía, por eso lo perdonó. Por eso se cumple lo que Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Nadie más que Él conoce tu pasado y mi pasado. Y por eso apostó tanto a nuestro futuro, que envió a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, y para que resucitara también por ti y por mí. Es que Él no solo murió por nosotros, también resucitó por nosotros. Por eso hoy te digo a ti que has estado luchando, ¿no? Porque es que yo era esto, yo hacía esto y aún después de conectarme con Dios, yo he caído en estos errores, he cometido estas faltas. Sí, pero aunque haya vuelto a pasar, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sabes, el que alza su dedo para señalarte o juzgarte, se está olvidando de algo, y es que la misma gracia de Dios que lo cubre a Él, también te cubre a ti. Por eso no permitas que los señalamientos de otros se conviertan en un impedimento para que Dios obre en tu vida y para que Dios obre bendiciendo a otros a través de tu vida.
Dios obró en la vida de Rahab, pero también obró a través de la vida de Rahab. Ella permitió que Dios la llevara de menos a más. Y, ¿saben? Yo he llegado a una conclusión y les pido a los que les gusta comentar que me digan su opinión. Y es que el problema no es nuestro pasado. El problema es no aferrarnos a la fe en Jesús, óyeme bien, quien nos puede y nos quiere llevar de menos a más. Si yo me aferro a Jesús, yo sé que Él me perdonó y que Él me va a llevar hasta donde Él quiera llevarme, Él me va a llevar. La Biblia no es un museo de gente perfecta, es un museo de gente que era imperfecta y se puso en las manos de Dios y nosotros reconocemos todas las cosas grandes que hicieron, pero fue porque se pusieron en las manos de Dios. Moisés, siendo un asesino, llegó a ser el libertador de una nación. David, siendo el hijo de una prostituta, un hijo extramatrimonial, repudiado por sus hermanos, desechado por sus hermanos, llegó a ser rey de Israel. A Jefté, siendo también el hijo de una prostituta, despreciado por su familia, despreciado por la sociedad, llegó a ser el juez de Israel. El apóstol Pablo, el ladrón que murió al lado de la cruz de Jesús. Y todos tenemos una historia. Pero que nuestra historia no sea un sofá para echarnos a lamentarnos, sino que más bien sea un trampolín para impulsarnos hasta donde Dios nos quiere llevar. ¿Sabes? ¿Imaginas a cuánta gente Dios ha querido llevar de menos a más, pero su mentalidad no lo ha permitido? Son personas que están enfocadas en usar su pasado como pretexto para que Dios no les use. La humanidad, obviamente, una humanidad caída, ególatra, una humanidad secularizada, está más enfocada en su pasado que en el futuro que Dios tiene para los hombres. Nadie niega ni oculta nuestros errores y pecados, nadie. La Biblia no lo hizo con Rahab. Miren, la Biblia dice que ella mintió para guardar, para proteger a los 2 espías. Pero todo eso queda atrás. Óyeme bien, todo eso queda atrás cuando Dios nos perdona. Todo en absoluto queda atrás cuando Dios nos perdona y de ahí en adelante Él se enfoca en hacer cosas nuevas con nosotros y para nosotros. Quiero empezar a aterrizar esta enseñanza con algunas cuantas preguntas. Con algunas preguntas para ti. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿aún te cuesta creer que Dios puede hacer cosas grandes contigo? Y bueno, después de esta enseñanza, ¿te cuesta creerlo? Te repito, usó a un asesino para liberar a una nación. Usó a una prostituta. Y usó al autor intelectual de muchas muertes, como el apóstol Pablo. Pero ¿sabías que también te quiere usar a ti? ¿Cuál es el desafío que quiero dejarte hoy para que oremos y terminemos esta enseñanza y de paso esta serie? El desafío para tu vida es el siguiente. Cree que Dios te perdonó todos los pecados. Créelo, porque no dejo uno. No, este no me gustó, este lo voy a dejar sin perdonar. No. Cree que Dios te perdonó todos los pecados. Cree que te perdona las veces que sea necesario. Pero también cree que Él quiere usar tu vida de una manera especial. Voy a leerlo de corrido. Cree que Dios te perdonó todos los pecados, cree que te perdona las veces que sea necesario, pero también cree que Él quiere usar tu vida de una manera especial. ¿Oramos? Y yo sé que hay personas que, yo te digo, hubo una lucha, tenía 2 o 3 personajes para hablar y yo no sé, era como que yo decía, quiero hablar de este, pero de alguna manera terminaba en Rahab. Y cuando me enfoqué en Rahab, vi cómo fluyó la palabra y cómo el Espíritu Santo definitivamente quería que habláramos de Rahab, porque hay muchas personas
que no han entendido que a Dios ya no les importa su pasado. Hay muchas personas que no han entendido que si la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si cometemos un error, delante de la corte celestial hay un abogado que dice, Padre, sí, se volvió a equivocar, pero yo morí por él y él cree en mí, ayúdalo. Y el Espíritu Santo está para ayudarlo, para transformarlo. Y que no podemos usar eso como una excusa para decir, no, es que Dios, ¿cómo me va a usar a mí? De pronto dirás, es que ¿cómo va a usar a un asesino? ¿Cómo va a usar a un ladrón? ¿Cómo va a usar a alguien que tiró abajo una familia? ¿Cómo va a usar a alguien que dañó? ¿Cómo va a usar a alguien? Mira, la misma gracia que acompañó a todas estas personas, te acompaña a ti y me acompaña a mí. ¿Oramos? Y si estás muy tocado hoy, quiero decirte, ¿qué tal si hoy le decimos al Señor, al Espíritu Santo? Tú le dices, yo quiero hoy borrón y cuenta nueva. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, este día te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado hoy de compartir. Gracias, amado Espíritu Santo, porque definitivamente tu palabra es tan perfecta, tan clara, tan honesta, Señor, que nos muestras cómo una mujer se equivocó aún tratando de salvaguardar a los dos espías, mintió, cometió un pecado, pero tú estabas ya trabajando en su corazón. Señor, hay gente que a pesar de haberse conectado contigo, sigue cometiendo errores, seguimos cometiendo errores, pero Señor, tú estás trabajando en sus vidas, en nuestras vidas, estás trabajando para obrar poderosamente y para manifestarte a través de cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, por todos esos hombres y mujeres que ahora mismo están viendo esta enseñanza, a los cuales muchas veces se dan látigo, muchas veces se lastiman a sí mismos con su pasado, diciendo, es que yo no creo que Dios quiera hacer algo grande conmigo por el pasado, por este error que yo cometí. Señor, hoy, Espíritu Santo, convéncelos de tu gracia, convéncelos. Y hazles entender que la misma gracia que tuviste con tanta gente en la Biblia y que has tenido con tanta gente en la historia y que has tenido con tanta gente que nosotros conocemos, también la tienes con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso, gracias glorioso, gracias maravilloso, Espíritu Santo, por este día, por este tiempo especial, por este tiempo maravilloso. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén.